Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro circuito Tour Inmoforum, que hoy centraremos en Málaga Capital y el próximo jueves en la Costa del Sol. Las siguientes plazas del circuito serán Alicante y Barcelona. Quería agradecer a los patrocinadores TINSA y CaixaBank, así como al colaborador Metrobacesa, poder celebrar este evento que organiza Prensa Ibérica, La Opinión de Málaga y Simarzón. Hoy nos centraremos en Málaga Capital, en cómo el sector inmobiliario, además de materializar los espacios en los que vivimos, es un actor indispensable en la reactivación económica de la ciudad. Málaga es una referencia desde la perspectiva turística, como atractivo cultural, punto logístico, centro de transportes, nuevas tecnologías, empresas culturales y con un comercio cada vez más especializado. No es una ciudad de sol y playa, sino que es complementaria de una Costa del Sol que hace una década vivía de espaldas a la ciudad y a la inversa. Ahora hay una vinculación de intereses y se negocian y se discuten las estrategias turísticas de la ciudad, que muestra su capacidad en el turismo de fin de semana, turismo cultural, de congresos y turismo idiomático. Este conjunto de fortalezas hace de Málaga un destino inmejorable para los inversores. El foro que ahora iniciamos pretende ofrecer una radiografía de la situación de oportunidades en la que se encuentra la capital malagueña bajo el manto de la actual crisis. Trataremos de analizar su posición y ofrecer fórmulas que revitalicen el mercado inmobiliario y, por tanto, nuestra economía. Y también se reflejará, por último, la capacidad de Málaga para atraer inversión nacional e internacional. Les agradezco a toda su compañía y pasamos ya a las intervenciones previstas para hoy. Antes de entrar en la mesa de debate, el presidente de Planes Exhibitions, Antonio González Noain, y el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, harán una breve presentación del evento. Doy paso en primer lugar a Antonio González Noain de Planes. Buenos días, Antonio. Gracias. Sí, hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Inmoforum. Muchas gracias a todos los participantes, tanto ponentes como a todos aquellos que seguirán este evento de forma virtual. Y un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Málaga, representado por su concejal delegado del área de ordenación del territorio, Raúl López, también con nosotros, y por la concejala del área de turismo y promoción de la ciudad, María Rosa Sánchez Jiménez, que participará. El alcalde se refiere en la llamada al ¿Ha habido alguna interferencia? Bueno, agradezco también, aunque ya lo ha hecho el director de La Opinión, a nuestros patrocinadores, a TINSA, a CaixaBank y a Metrobacesa. Y por supuesto también a las asociaciones que han apoyado y han colaborado en esta convocatoria, como es la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, así como a las asociaciones de arquitectos y aparejadores también de Málaga. Y bueno, y por supuesto a José Ramón Mendaza, el director de La Opinión de Málaga, que en su condición de director del periódico y por supuesto también como moderador de este coloquio. Inmoforum nació como una iniciativa conjunta de Prensa Ibérica, que es el grupo editor de La Opinión de Málaga, entre otros muchos periódicos, y nuestra compañía Planet Exhibition, que es la compañía que promueve y organiza SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid, y SIMA Pro, que es el evento profesional que se celebra paralelamente al Salón. Y con estos eventos, con el de Inmoforum, pretendemos abordar la situación del sector inmobiliario a nivel local, con la participación de responsables de entidades públicas y privadas, como es el caso de esta sesión. Este año Inmoforum se celebrará en 4 ciudades, que son Palma, Málaga, Alicante y Barcelona. El primer evento lo celebramos en Palma de Mallorca de forma presencial, ya que era posible, aunque ahora las circunstancias nos obligan a celebrarlo con este formato virtual. Y hoy nos centraremos en la ciudad de Málaga y pasado mañana, jueves, lo haremos en la Costa del Sol. Yo lo que espero es que este evento le resulte provechoso a todos los que participen, y también espero poderles ver el próximo mes de noviembre en Madrid con motivo de la celebración de SIVA, que confiamos pueda desarrollarse dentro de la normalidad que todos deseamos.
habitualmente tendría que haber sido en mayo, lo hemos pospuesto al mes de noviembre y confiamos plenamente en que sea posible la celebración en estas condiciones óptimas que todos deseamos. Porque estamos seguros que tanto SIMA como SIMA Pro seguirán siendo, a pesar de todo, una excelente plataforma de networking y una ocasión como ninguna para poder acceder a contenidos y expertos de primer orden y de primer nivel. Y también estamos convencidos, y así llevamos ya 20 tantos años, siendo una oportunidad única para muchas empresas promotoras para contactar posibles potenciales clientes, ya que son miles los visitantes que acuden a la feria. Pero, en fin, no voy a alargarme en lo que es SIMA ni SIMA Pro. Vamos a centrarnos en el contenido de nuestras jornadas de hoy. Muchas gracias a todos y espero que sean muy útiles y prácticas estas jornadas que comenzamos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Es el turno ahora de Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Raúl, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a quien comparte esta presentación, tanto a José Ramón como a Antonio, que en esta mañana pues, nos damos cita para dar inicio a unas jornadas importantes para la ciudad de Málaga. A todos aquellos que nos siguen en esta jornada a través de las redes, a través de los medios telemáticos y que hacen posible, ¿por qué no?, llegar a mucha más gente de lo que llegábamos con anterioridad. Quizás debamos aprovechar y entender que estas medidas que el confinamiento nos ha llevado a impulsar han venido para quedarse y sobre todo para llegar más y mejor a todos aquellos que quieren seguirnos. Yo quería en primer lugar disculpar al alcalde de la ciudad, que estaba convocado, invitado a estar con nosotros en esta mañana, pero que una dinámica agenda de la ciudad pues ha delegado tanto que Rosa, compañera mía del equipo de gobierno, concejala de turismo, como yo mismo, estemos hoy aquí en su nombre y en su representación. Quería agradecer a quienes han hecho posible también esta jornada, a los patrocinadores, a TINSA, a CaixaBank, también a Metrobacesa, porque al final impulsar este tipo de eventos estoy convencido que hará o tendrá como objetivo que estos inversores que buscan a la ciudad de Málaga o buscan ciudades donde invertir, encuentren a la ciudad de Málaga como un elemento dinámico en el que encuentren esa seguridad que muchos inversores buscan. Estoy convencido de que los ponentes que en la mañana de hoy y también el jueves participarán en esta jornada darán una radiografía exacta y concreta de cuál es el dinamismo de nuestra ciudad y cuál es el espacio que ofrecemos para estas inversiones. Como Gerencia Municipal de Urbanismo llevamos un periodo más de 2 meses trabajando intensamente para fabricar o para crear no solo una red segura, una ciudad con una imagen de seguridad también para los inversores, y por ello estamos impulsando a través de la dinamización en la contratación multitud de escenarios posibles para la reactivación económica. Son más de 10 mesas de contratación las que en el periodo de confinamiento se han llevado a cabo. Son más de 15 puntos de juntas de gobierno, de consejos de administración. Quiero por esto trasladar que cuando muchos empleados públicos veíamos a empresas, vamos a llamarlas modernas, que venían a nuestra ciudad haciendo teletrabajo y haciendo un medio de conectividad laboral muy diferente al que estábamos acostumbrados, siempre sacamos la impresión de que parecía que por ahí fuera, en otras ciudades, en otros países, las empresas eran mucho más dinámicas y estaban más avanzadas que nosotros. Lamentablemente, el periodo de confinamiento ha hecho que demos un salto impresionante en la atención telemática a nuestros inversores. Y a día de hoy, como decía, más de 20, 30 puntos de desarrollo de estudios de detalle, de impulso a sectores de planeamiento, han hecho que estos inversores vean que la ciudad de Málaga es un destino seguro para invertir. Pero lejos de quedarnos únicamente en lo que se ha hecho en este tiempo, me gustaría trasladar que trabajamos intensamente en estos días para generar un marco seguro a los inversores. El sector inmobiliario, estoy convencido, encontrará en nuestra ciudad una serie de espacios para poder invertir, pero no solo en vivienda. Vamos a generar 5 nuevos espacios donde invertir, sean los sectores terciarios, bien conocidos como oficinas o también para comerciales,
los equipamientos, el hostelero, el logístico y también, como decía, el residencial. En ese escenario vamos a trasladar, y será en breves semanas, en estas mesas de reestructuración que se vienen haciendo y conciliándolo con el resto de miembros de la corporación municipal, con otros partidos, porque al final sacar este tipo de iniciativas nacen del consenso, no solo de los equipos de los plenos municipales, sino también de los sectores especializados. Por eso, a todos, hago un llamamiento a todos estos especialistas, a todo el sector inversor que está impulsando, que quiere impulsar nuestra ciudad, vamos a hacer ese llamamiento a través de estas mesas de reactivación económica para encontrar, bueno, pues un clima y un escenario idílico en nuestra ciudad. Como dato, y para no extenderme mucho más, les traslado que el número de viviendas que se han concedido a lo largo del 2020 es mayor, de enero a mayo, del que se ha concedido en otros años. Quitando el año 18, que fue el año con mayor número de viviendas concedidas, unas 3.300 viviendas, el resto de las anualidades en Málaga ciudad han desarrollado una concesión de unas entre 1.000 y 1.500 viviendas. Hasta el mes de mayo del año 2020 llevamos concedidas ya más de 800 viviendas. Sin duda generan un espacio de optimismo y un espacio dinámico de inversión. Quiero trasladar una vez más las disculpas del alcalde. Quiero trasladar una vez más el agradecimiento a la participación en esta jornada. Estoy convencido de que todos saldremos con mayor optimismo y sobre todo los inversores con una claridad de cuál es el modelo de nuestra ciudad y el espacio para invertir en nuestra ciudad. Muchas gracias, Raúl, por tu intervención. Gracias también, Antonio. Buenos días a los dos. Vamos a comenzar ahora el coloquio que se titula El sector inmobiliario en la reactivación económica de Málaga Capital. Están con nosotros en esta mesa redonda la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez, el director Retail y Logistics de Merlin Properties, Luis Lázaro, y Tomás Gasset, CEO de Urbania Internacional. Cada uno de ellos hará una reflexión inicial sobre el tema motivo del coloquio y luego pasaremos al debate. Mientras, los participantes, si quieren, pueden enviar sus preguntas al siguiente correo: inmoforum@laopiniondemálaga.es. Repito, inmoforum@laopiniondemálaga.es. Buenos días a los tres. Vamos a comenzar por Rosa Sánchez, si te parece, y seguiremos con las exposiciones de Luis Lázaro y Tomás Gasset. Rosa, adelante, cuando quieras. Tienes el micrófono apagado ahora. Hola, muy buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a estas jornadas que hoy organiza Prensa Ibérica y a los patrocinadores, por supuesto, que lo hacen posible. Y yo creo que a lo largo de la mañana de hoy va a quedar manifiestamente claro las oportunidades de inversión que ofrece la ciudad de Málaga. Desde el Ayuntamiento de Málaga hemos apostado en esta nueva legislatura para apoyar la diversificación económica de la ciudad y la atracción de toda esta inversión que de alguna manera consolide en lo que es el tejido productivo local, y de esta manera podemos incluir nuevos modelos económicos con el objetivo final de crear riqueza y empleo que al final es lo que nos importa a todos. La posición de Málaga ahora mismo, tanto en España como en el resto de Europa, creo que con esta configuración económica y con estos nuevos modelos productivos estamos abriendo nuevas oportunidades, y yo creo que no hay ninguna duda de que Málaga ahora mismo es un polo de atracción económico de los más dinámicos, yo diría, del sur de Europa, en el que tenemos una población metropolitana de más de 1 millón de habitantes, aunque en la ciudad está en torno a los 600.000. Y sí que me gustaría recordar algunos datos de por qué Málaga a nivel económico es una ciudad ahora mismo tan atractiva y tan potente. Por una parte, ya hace algunos años que llevamos hablando de un ecosistema innovador que llamábamos Málaga Valley, y que sigue ahí, que vamos a intentar potenciar con el Parque Tecnológico de Andalucía, en el que tenemos más de 600 empresas y dan trabajo a unas 20.000 personas con una facturación cercana a los 2.000 millones de euros. Creo que es un gran atractivo
atractivo, ¿no? para la ciudad a nivel económico. La ciudad de Málaga ha alojado más de 40 proyectos de piloto como ciudad inteligente, la Smart City, en la que se lleva trabajando hace algunos años, y se ha convertido de alguna manera en un laboratorio urbano donde pequeñas y medianas empresas, junto con los técnicos de la ciudad, pues pueden probar nuevos servicios y tecnologías. En los últimos años han estado vinculadas a la Smart City. Tenemos también una Universidad de Málaga con cerca de 36.000 estudiantes, lo cual nos da una cantera de talento muy importante, y en algunos estudios universitarios relacionados con nuevas tecnologías, robótica, informática en general, que hace que eso alimente el tejido productivo y económico de la ciudad. Tenemos un polo de contenidos digitales que ha estado haciendo un trabajo extraordinario en los últimos años, y que, bueno, en entornos virtuales, sports, animación 3D, música, gráficos, se ha creado una industria alrededor de todas estas tecnologías, que se ha convertido en referencia a nivel nacional. Y destacar también que tenemos una red de incubadoras y aceleradoras de empresas, con más de 300 empresas ahora mismo en ellas, y trabajando en tecnologías y en sectores de punteros ahora mismo. Por ir a la parte turística, que yo creo que todos conocemos, pero sí que me gustaría dar algunos datos de 2019, ya que este 2020 hemos empezado de una forma un tanto atípica. Estamos hablando de 1,5 millones de viajeros que llegaron en 2019 a Málaga, capital. Si hablamos del aeropuerto, tenemos 20 millones de pasajeros que han entrado a través del aeropuerto de Málaga en 2019, y el sector turístico en su conjunto, estamos hablando de unos 35.000 trabajadores. Con lo cual, yo creo que está claro, ¿no? La potencia y la importancia de lo que es la industria turística para Málaga, que ahora estamos en un momento de recuperar. Me imagino que luego entraremos a hablar de lo que ha supuesto, ¿no? Este parón, digamos, en la industria, pero yo creo que la importancia está clara. Destacar también que a lo largo de este año 2020, Málaga es la capital europea de turismo inteligente. Es un proyecto de la Comisión Europea, pues que también evidentemente ha sufrido en estos meses un frenazo. Vamos a intentar que se amplíe a 2021 para seguir trabajando en todos aquellos proyectos y acciones que teníamos pendientes, con lo cual vamos a hacer campañas conjuntas en Europa con la Comisión Europea a través de este año de Capital Europea de Turismo Inteligente. Y bueno, yo creo que esto da una imagen muy clara de qué ciudad tenemos y de las posibilidades que tenemos, ¿no? A mí me gustaría resaltar 3 ideas. Una vez, digamos, hecho una pequeña imagen, ¿no? de la ciudad que tenemos, que yo creo que es conocida por todos. Me gustaría destacar 3 cosas del tema precisamente de estas jornadas. Por una parte, la primera de ellas es Málaga como destino de inversión, en el que, bueno, yo creo que ahora mismo en Europa, Málaga es uno de los puntos más atractivos como ciudad de inversión. Destacar la calidad de vida, el dinamismo de nuevos sectores productivos. Al final, siempre nos gusta decir que Málaga es un sitio, una ciudad, un destino para visitar, para vivir y para invertir. Evidentemente, ahora mismo creo que la potencia de Málaga está en la parte de vivir y de invertir. Tenemos mucho talento, no solo en Europa, sino en otros puntos, en otros países, que estarían encantados de venir a trabajar a Málaga por las condiciones que tenemos, y ahí vamos a hacer especial incidencia en atraer ese talento, esas empresas, esa inversión. Por resumir ahora en qué punto nos encontramos y por dónde debemos continuar trabajando,
a mí me gusta hablar del modelo de las 4 S, sostenibilidad, salud, seguridad y solidaridad. Creo que después de esta crisis sanitaria que nos ha afectado sobre todo al sector turístico y, por supuesto, al sector económico de la ciudad de manera tan brutal, creo que la forma de recuperarse es trabajar en esos 4 ámbitos y en ello estamos trabajando. Aún así, Málaga también continúa con su transformación urbana. No queremos parar en seguir evolucionando y trabajando para que la ciudad avance. Por citar solo algunas de las cosas que se están haciendo en Málaga, pues destacar las obras del metro, el soterramiento de circulación en el frente marítimo, la construcción de un centro intermodal de transportes, la estación de autobuses, la reforma de ese área en un espacio de oficinas o la transformación del puerto. Estos son proyectos en los que vamos a seguir trabajando y que son de alguna manera proyectos transformadores y atractivos para la ciudad y para todas aquellas empresas que piensen invertir en ella. Y también tenemos que tener en cuenta que Málaga es una de las pocas ciudades en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en la que se va a ganar población en los próximos 15 años. Por número de empadronados somos la tercera ciudad, después de Madrid y Barcelona, en España, y evidentemente esto es una oportunidad no solo para el sector residencial, sino también para el logístico y el retail. La segunda parte que me gustaría destacar, o el segundo punto que me gustaría destacar, es las medidas que estamos apoyando desde el sector público y desde las instituciones. Como saben, a través de la Concejalía de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de inversores, tenemos una oficina del inversor que ya lleva trabajando hace algunos años y que queremos de alguna forma potenciar en este momento que yo creo que es importante. Esta oficina es un punto de encuentro para inversores nacionales e internacionales, donde ofrecemos información sobre el sector productivo, las oportunidades de inversión que hay en la ciudad, y también ayudamos a las empresas que quieran instalarse en Málaga, asesorando sobre localizaciones posibles dependiendo un poco de la industria en la que quieran trabajar, búsqueda de talento si lo necesitan, o un servicio de soft landing para ayudar a las empresas que llegan a aterrizar de alguna manera de la mejor forma posible. También desde el servicio de urbanismo pues están llevando a cabo procedimientos de simplificación administrativa, con lo cual creemos que eso también ayuda. Y el tercer punto en el que me gustaría un poco incidir son cuáles son las perspectivas de los sectores inmobiliarios y turísticos en este momento. Evidentemente, junto con el sector tecnológico, el inmobiliario y el turístico es realmente importante para la ciudad de Málaga, y el sector inmobiliario se enfrenta, como lo hemos hecho, yo creo que toda la economía y todo el tejido productivo, algunos retos como son la digitalización, las alternativas de financiación de compra o de alquiler. Vamos a ver cómo va a evolucionar el sector inmobiliario en los próximos meses y las preferencias que va a haber después de esta crisis en cuanto a casas, ¿no? Casas con más luz, hablamos, con espacio para teletrabajar, en otras localizaciones. Vamos a estar atentos a los cambios que se van a producir en los próximos meses. Y en cuanto al sector turístico, si hablamos tanto de Málaga como de la Costa del Sol, que para nosotros evidentemente es también muy importante, tenemos algunas dudas de cómo se va a comportar a lo largo de este verano, ¿no? Hay algo que no tenemos, mejor dicho, y que son las conexiones aéreas. En cuanto consigamos reactivar las conexiones aéreas, sobre todo para el viajero o el residente internacional, creo que podremos poner en marcha
un poco todo el mercado, ¿no? que ahora está paralizado. Todos los datos parecen indicar que a lo largo del mes de junio las compañías empezarán a operar y en julio ojalá que estén prácticamente a pleno rendimiento. Yo creo que como introducción lo dejo aquí, luego en el coloquio profundizamos en aquello que consideréis y nada, a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Muchas gracias, Rosa. Es el turno ahora de Luis Lázaro, por favor. Hola, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a la Opinión de Málaga, gracias a los patrocinadores y encantado de estar aquí con todos vosotros. La verdad es que la introducción de Rosa lo ha dejado muy claro y en ese sentido es lo que nosotros como Merlin Properties veníamos viendo en la ciudad de Málaga desde hace ya mucho tiempo, un progreso muy acentuado en la economía de la ciudad como tal, lo que nos llevó a dedicar tiempo y dinero a hacer inversiones dentro de Málaga. Nosotros estamos viendo que hay un dinamismo en el sector de oficinas a través de ese sector tecnológico que está cada vez demandando más espacio. Bueno, pues ahí hay una vía de trabajo importante. Segundo, somos propietarios de un gran centro comercial en el centro de Málaga. La verdad es que la colaboración público-privada con el Ayuntamiento de Málaga es excelente. Su nivel de accesibilidad y de comunicación, la verdad es que es digno de envidiar y ojalá fuese así en muchas otras localidades, y de eso también nos incitó a invertir y a hacer una reforma integral de nuestro centro comercial con una inversión de más de 25 millones de euros que afortunadamente se acabó justo antes de Navidades y nos ha cogido preparados para sobrellevar la recuperación económica que se tiene que producir ahora a lo largo del 2020-2021. ¿Vale? Luego, por otro lado, como decía Rosa, todo ese crecimiento económico que se está produciendo y que está previsto en la ciudad de Málaga y luego, por ende, también en la Costa del Sol, va a llevar unas necesidades de omnicanalidad y de apoyo logístico muy relevantes, en las que todavía ahí creo que hay bastantes cosas que hacer y mejorar. Se han empezado proyectos modernos en la antigua Itemasa, con la fábrica en los suelos de Mayoral, etcétera, pero sí que en el Valle del Guadalhorce, en la zona de Guadalhorce y demás, creo que hay muchas más posibilidades de actualizar y de modernizar un portfolio de naves y de capacidades logísticas en parte obsoletas, porque vienen de hace ya bastantes décadas y hay algunos suelos probablemente que entre todos podamos hacer que mejore mucho más la capacidad logística de Málaga. La verdad es que las infraestructuras de la ciudad son excelentes, tanto aéreas como ferroviarias como terrestres, con lo cual en cualquier caso, y marítimas, en cualquier caso las bases están puestas para que ese crecimiento se vaya acompañado con los servicios logísticos correspondientes. Poco más que añadir de momento, ahora seguro comentaremos mucho más en detalle. Gracias, Luis. Tomás, cuando quieras. Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por la invitación. Poco más que decir de lo que ya han comentado Rosa y Luis, ¿no? Está claro que la ciudad de Málaga lleva años preparándose para el futuro. Creo que es una ciudad modelo y un ejemplo de cómo gestionar un desarrollo económico. A nadie se le escapa todo el brutal crecimiento que ha tenido la ciudad debido a la apertura del puerto, debido a la buena gestión de los parkings, las infraestructuras generales. Y eso es algo que al final, en épocas como esta, post-corona, en la que pueda haber algunas ciudades y algunas economías que tengan algún tipo de problemas o inquietudes, en Málaga van a poder solventarse de una forma mucho más sólida. Luego, por otro lado, yo creo que es interesante mencionar que en los últimos años la costa y la ciudad, que antes vivían de espaldas, se han unido y unas han sumado, ¿no? 1 más 1 hacen 3. Antiguamente, cuando yo hace 20 años empecé a desarrollar proyectos aquí, en Málaga y en la costa, habían equipos distintos para Málaga, equipos distintos para la Costa del Sol, ¿no? Y miraban cada uno para su lado y eran clientes distintos. A nivel turístico, Rosa, eran clientes totalmente distintos, venían aviones de diferentes sitios. Y yo creo que al final hemos conseguido, o habéis conseguido, y entre todos,
que 1 más 1 sean 3. La costa se ha beneficiado de ese turismo de calidad que está viniendo a Málaga, de ese turismo de arte, de esos museos, de esa calidad, y viceversa, ¿no? Y la costa y Málaga, que ha mejorado su oferta gastronómica, su oferta de alojamiento, su oferta cultural, se ha beneficiado de la inercia que tenía la costa, ¿no? Es algo que creo que es importante que tanto los empresarios como las administraciones continuemos potenciando. Hay incluso proyectos que se están haciendo en Málaga que nunca se hubieran imaginado, ¿no? Que eran proyectos de costa, teóricamente, ¿no? Con precios de costa. Y ahora estamos viendo en el nuevo litoral malagueño, proyectos en altura súper espectaculares, con precios por encima de lo que era históricamente en la ciudad de Málaga, y en la que el 80% son no residentes. Y al mismo tiempo la costa está haciendo proyectos cerca de Málaga, a 20, 30, 40 kilómetros, que está sirviendo como barrios, casi una extensión de primera vivienda de Málaga, ¿no? Creo que eso es importante potenciarlo. Y básicamente lo que ya habéis dicho, yo creo que para que un destino, un lugar tenga éxito, hay que cumplir 2 cosas, ¿no? Que tenga infraestructura y que tenga producto. Y en Málaga lo tenemos todo. Tenemos infraestructuras y tenemos producto. Vale, muchas gracias, Tomás. Podríamos analizar la actual situación de paréntesis, vamos a llamarlo de paréntesis, porque la crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica, sobre todo de consumo y liquidez, y como decía la concejala antes, los sectores inmobiliario, turístico y comercial son básicos para la economía de Málaga. Entonces me gustaría saber qué necesitamos a corto plazo para impulsar estos sectores, qué condiciones o qué medidas o qué ayudas se necesitan para salir lo más rápidamente posible, me refiero. Rosa. ¿Rosa? No, a vosotros el que quiera intervenir, vamos. Rosa, por ejemplo, ya que ella ha dado, digamos, la clave del tema. Bueno, yo creo que ahora mismo, yo creo que cada uno, ¿no? Ha vivido esta crisis sanitaria de una forma diferente. Bueno, sabéis que en esta concejalía se une el tema de turismo y captación de inversiones, con lo cual es totalmente diferente la perspectiva de unos y otros. Pero si a mí me decís cómo podemos salir de esto, yo creo que aquí hay una clave básica, que es la colaboración público-privada, ¿no? Desde las instituciones, desde el primer día hemos estado pensando cómo podríamos reactivar tanto la parte económica como la parte turística una vez que acabase la crisis sanitaria, que obviamente era nuestra prioridad hasta que ha sido controlada. Desde el primer día hemos estado buscando cuál iba a ser el plan de reactivación tanto turística como económica. Y al final lo que estamos haciendo, lo que vamos a poner ahora en marcha es claramente fruto de esta colaboración, ¿no? Desafortunadamente, el presupuesto que tenemos a nivel municipal es muy limitado, con lo cual esa parte estamos tomando medidas como son exenciones de tasas o aplazamiento de impuestos, un poco dentro de las posibilidades que tenemos, que no son muchas, como digo, pero lo que sí que está funcionando es esta colaboración en el que la parte institucional va muy de la mano con la parte privada, y ahí podemos trabajar juntos, y yo creo que es una de las claves. Respecto, por hablar de la parte turística, ¿no? que estamos ya poniendo en marcha algunas cosas, necesitamos, lo primero, que podamos desplazarnos. Ahora mismo Málaga empezó el lunes esta fase 2, pero sí que necesitamos que podamos desplazarnos. A nivel turístico no tiene ningún sentido que los malagueños nos vayamos a dormir a hoteles de nuestra ciudad, con lo cual yo espero que a partir del día 21 este desbloqueo se levante, y luego, evidentemente, no solo para la parte turística, sino para la económica, como decía antes, aquí hay una clave de entrada de viajeros internacionales, ¿no? Y eso nos lo va a proporcionar el aeropuerto, de alguna manera también los trenes AVE y el puerto con los cruceros. Entonces, necesitamos levantar esta situación de bloqueo, de abrir las fronteras, en definitiva, y yo creo que a partir de ahí, por ejemplo, a mí los hoteles me dicen que en el momento que se ha levantado
digamos, la alarma o la alerta de hoteles, los resultados de reservas para este verano están siendo realmente buenos, con lo cual creo que tenemos muchas ganas todos de empezar a trabajar, de recibir turistas, de seguir con nuestra actividad económica y creo que en el momento que abramos las fronteras esto se va a notar. Y luego respecto a la parte inmobiliaria, a mí los últimos datos que me han pasado, evidentemente ha habido, si hablamos de la costa, ¿no? por la parte más residencial y de turistas extranjeros, ha habido una ralentización, como no podría ser de otra manera con la crisis que hemos tenido, pero sí que en este escenario de incertidumbre o pues de situación de crisis, sí que es cierto que el porcentaje de extranjeros que han comprado casas en la costa ha sido un porcentaje algo menor, pero tampoco muy significativo con respecto al año 2019, con lo cual yo creo que Málaga, que afortunadamente es un destino seguro y para ello estamos trabajando a través de un sello que hemos lanzado, Málaga Safe for You, yo creo que esto va a ayudar a que muchos, tanto residentes como turistas, elijan Málaga por la seguridad sanitaria, la seguridad de las calles, la seguridad financiera, económica, con lo cual yo creo que nos quedan solo unas semanas para que empecemos a trabajar y en cuestión, yo diría semanas más que meses, encontrar esta estabilidad y esta recuperación, esta vuelta a la normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros y por ahí tenemos que trabajar, ¿no? Claramente hay que dar un mensaje de confianza para seguir generando ese tráfico que había antes de la crisis del COVID. Y eso, evidentemente, es a través de la corporación municipal, pero también a través del gobierno regional y en una mayor instancia a través del gobierno de la nación. Con lo cual, en esa comunicación de esas tres fases hay mucho que hacer. Evidentemente, Málaga y la Costa del Sol tiene un posicionamiento muy avanzado con respecto a otros sitios, a otras provincias. Ya se ha visto, yo que también tenía algún dato de reservas y demás que van evolucionando muy bien. Parece que todavía por la parte del turismo nacional, pero van avanzando muy bien, con lo cual parece que se va a crear ese flujo y se va a crear esa confianza, y a partir de ahí, pues esto es también como la economía, la rueda que se tiene que mover y que poco a poco la gente vaya viendo que se puede hacer dentro de las medidas de seguridad necesarias, pues una vida lo más normal posible. Y eso que se traslade también al comercio. La verdad es que necesitamos que nosotros hemos puesto un plan, un programa de ayudas a nuestros comerciantes que evidentemente lo necesitan porque han estado cerrados, y en Málaga, como decía Rosa, los centros comerciales han abierto el lunes. La verdad es que ayer pues no fue un mal día, la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de consumir, y bueno, pues evidentemente se han puesto todas las medidas de seguridad necesarias en los centros en cuanto a flujos, afluencias, aforos y control sanitario y limpieza, como para que se cree esa seguridad y a partir de ahí que vaya generando esa confianza para el comercio. Luego, como decía, yo creo que también es muy importante que en la medida de lo posible, cada uno evidentemente tiene sus presupuestos, pero que en la medida de lo posible las ayudas lleguen directamente al comercio, no se queden en un ámbito un poco más arriba, como estamos viendo en algunos casos, sino que directamente, tanto por financiación como por préstamos en el futuro, espero que condonables, llegue esa financiación al pequeño comercio que genera mucho autoempleo, y son pequeñas empresas que van a necesitar de esta ayuda para hacer el relanzamiento de cara a final de año y al año 2021. Tomás, ¿algo que decir? Sí, bueno, yo añadiría, yo creo que haciendo hincapié en lo que decía Rosa, yo creo que el tejido empresarial malagueño está preparado para la reactivación absolutamente, y sí que dándole continuidad a lo que comentaba Rosa, creo que es momento de colaboraciones público-privadas de otro nivel, ¿no? De otra época, de otra era. Yo creo que históricamente hemos visto siempre que la
la incorporación pública en el sector inmobiliario ha sido siempre a nivel social, ¿no? Yo creo que en el sector inmobiliario tenemos dos grandes, digamos, bolsas de viviendas, ¿no? La vivienda libre y la vivienda social. Pero en otros países europeos mucho más desarrollados en ese sentido, con colaboraciones público-privadas mucho más desarrolladas, se genera lo que le llaman el intermediate housing o el affordable housing, que es ese intermedio entre el social, que es para clases desfavorecidas y para personas que realmente no tienen capacidad, y el libre. Entonces se genera un intermedio que es para aquellas personas, y yo estoy seguro que mucha gente se siente identificada, que ni tienen calificación para acceder a lo que es social, pero tienen que hacer una tasa de esfuerzo por encima del 30% para acceder a lo que es libre, ¿no? Entonces ese intermedio es un mundo enorme en el que todavía no se ha trabajado y creo que es momento de trabajar en él. Creo que es momento de empezar a poner suelo público a disposición de promotores con fórmulas creativas. Creo que es momento de trabajar con claves urbanísticas que generen flexibilidad, y eso no significa especulación ni más techo, etc. Yo creo que yo que viví la época del boom del 2000 al 2008 y vivo esta, estoy feliz de cómo estamos en el sector inmobiliario. Históricamente era un sector en el que había, digamos, una sensación de pelotazo permanente, de nuevos ricos permanentes, y ahora no tiene nada que ver. Yo creo que ahora todos los players del sector nos conocemos, somos gente profesional, que no estamos en ese sentido impregnados con ese pasado tan especulativo, y entendemos que se puede hacer negocios sin necesidad de pelotazos. ¿Qué quiere decir eso? Que la administración no tiene que tener miedo a flexibilizar las claves urbanísticas, no tiene que tener miedo a, por ejemplo, reducir el metro cuadrado o aumentar la densidad para tener apartamentos más pequeños, que es lo que está demandando el mercado. No tiene que tener miedo, por ejemplo, a flexibilizar el uso del parking para otros usos que no sean aparcamiento. Nos encontramos con la paradoja de que estamos tendiendo hacia una ciudad sostenible, verde, con transporte urbano, con movilidad 100% eco, y en cambio seguimos teniendo en algunos lugares requerimientos de parking de 2 plazas por apartamento, etcétera. Cuando a lo mejor la tendencia que te pide el mercado es apartamentos pequeños para familias monoparentales, para singles, para estudiantes, para familias más pequeñas que no necesitan 2 plazas, y a lo mejor esos espacios de los parkings se pueden utilizar como, por ejemplo, para desarrollos logísticos, que es algo importantísimo, y Luis lo sabe esto, la última milla, ¿no? Aunque duela a vuestros centros comerciales, la realidad es que el e-commerce está yendo cada vez a más, ¿no? Y, y vosotros os adaptaréis a ello, haréis que la gente vaya al centro comercial a ver las cosas, luego la pedirá y esperará en su casa que se la traigan, ¿no? Esa última milla, que ahora mismo es un gran problema, si pudiéramos utilizar parte de esos parkings que son muy costosos de hacer y difíciles de vender para última milla, sería interesante. Se me ocurren 200 medidas urbanísticas que se pueden poner a cabo para flexibilizar el producto, pero sobre todo esa es la palabra, flexibilizar. Estamos en un mundo ultra flexible, la demanda está cambiando radicalmente, la frontera, y esto es algo importante que Rosa entenderá bien porque hablaba de las dos áreas, ¿no? De turismo y inmobiliario. Y yo creo que la frontera entre la hospitality y el real estate cada vez está más difuminada. Antiguamente estaban los hoteles y estaba el inmobiliario, ¿no? Incluso los inmobiliarios éramos como los ogros del hotelero, ¿no? Porque le robábamos clientes. Yo hace poquito me invitaron a una charla en Madrid que eran todos hoteleros y yo era el único inmobiliario, y no me sentí un extraño como me sentía hace 10 años cuando iba a hacer una charla con hoteleros. Yo creo que el sector ahora mismo se están rompiendo las barreras, el real estate es cada vez más servicios. En nuestros proyectos inmobiliarios hacemos servicios de concierge service, hacemos servicios de landing, como tú decías, que están dando en hoteles, y eso es algo que el urbanismo lo tiene que entender y el urbanismo lo tiene que leer. Y no podemos seguir teniendo unas normas rígidas cuando el mercado es flexible y cuando el público es flexible. Hablamos, por ejemplo, de las nuevas tipologías de vivienda, ¿no? Que están surgiendo de una forma rapidísima. El co-living, el micro-living, el co-housing. Estas palabritas que son muy bonitas y parecen muy cool porque son en medio inglés, medio español, al final no dejan de ser sistemas tradicionales el piso compartido de toda la vida de estudiantes, ahora se llama co-living. Suena más guay llamar co-living que piso compartido. Pero la cuestión aquí es buscarle un ordenamiento jurídico, un ordenamiento legal a ese producto que está demandando la gente y que existe.
Claramente, desde luego, desde el punto de vista logístico, la flexibilidad va a ser clave con el urbanismo de cara a proveer de todos esos requerimientos que van a llegar. Como decía antes, la omnicanalidad es un hecho que se va a potenciar se está potenciando por la crisis en sí. El consumo online venía con unos ratios de crecimiento importantes. En la parte sur de España un poquito menos, porque a la gente le gusta más que en el norte salir a la calle y socializar un poquito más, pero aún así estamos viendo que poco a poco va con unos ratios de crecimiento importantes, y a partir de ahí van a surgir esas necesidades tanto en los espacios comerciales para que exista ese stock de cara al reparto online, como nosotros tenemos un programa precisamente, Tomás, como sabes, de parkings, de momento en Madrid y Barcelona, de parkings de oficinas o parkings de edificios residenciales ajustados desde el punto de vista de almacén, que con ajustes a la normativa se pueden flexibilizar de cara a que por la noche tengan ese servicio de logístico para el reparto de esa paquetería. Última milla. De esa última milla online. Bueno, a partir de ahí pues hay que solicitar. La verdad es que, como decía antes, es un lujo el nivel de comunicación que existe con el ayuntamiento. También habrá que ir viendo todo lo que surge de las nuevas tecnologías y de la digitalización. Estamos en conversaciones con el ayuntamiento, pues porque todas las nuevas tecnologías lo que te indica es que, bueno, que tienes que ir por un camino donde la regulación todavía no llega tan rápido. Evidentemente evoluciona mucho más rápido los ámbitos tecnológicos que los ámbitos regulatorios. Bueno, pues eso es lo que, como mandas muy bien, hay que ir poco a poco progresando de cara a flexibilizar desde el punto de vista de la aplicación todos esos usos para crear ese ámbito económico y ese crecimiento que tan necesario, que va a hacer mucha falta en los próximos meses también. Absolutamente. Y en la línea que dices, además, Rosa, comentabas antes el emprendedurismo, y es verdad, en Málaga, nosotros que desde Urbania tenemos nuestro Innovation Hub, invertimos en varias startups y tenemos una oficina en Barcelona, en Madrid, y tenemos además nuestra marca de coworkings que se llama Monday by Urbania, en la que tenemos muchas startups y que, si Dios quiere, en breve podremos ya abrir la de Málaga. Vemos que Málaga es un destino de startup de emprendedurismo muy importante ahora mismo, y hay un montón de compañías que están encantadas de trasladarse a la costa y que sus empleados, su talento esté en la costa. Eso hay que aprovecharlo. Como decía Luis, el emprendedurismo genera flexibilidad, la flexibilidad genera dinamismo, y el dinamismo genera reactivación económica, y sobre todo te permite adaptarte en momentos como los que vienen al mercado, ¿no? Cuanto más rígidos seamos en los próximos años, más difícil nos va a ser adaptarnos a la realidad económica que nos viene, porque va a cambiar. O sea, el mundo post-COVID, nadie sabemos cómo será, pero será distinto. No digo ni mejor ni peor, no hay que hacer dramas, todo lo contrario. Son oportunidades para poder entender el mercado querrá cosas distintas, pues tenemos que darle ese producto al mercado. Y en todas las áreas, cuando me hablaron el otro día, el sector inmobiliario después del COVID, pues el sector inmobiliario es un mundo. El sector inmobiliario tiene retail, que tiene un tratamiento, tiene oficinas, que tiene otro, tiene logística, que tiene otro distinto, que nada que ver, tiene casas para vender, tiene casas para alquilar. O sea que no hay que generalizar. Lo que tenemos que ser es ultra flexibles, ultra flexibles. Luis, ¿cuándo prevés que se vaya a recuperar el consumo? Quiero decir, las familias han estado sometidas, por decirlo de alguna manera, a un ahorro forzoso, y conforme vamos saliendo del confinamiento es previsible que haya un mayor consumo. Todo el mundo, dada la estructura económica de la ciudad, está pensando que en el verano puede haber una explosión de consumo, por decirlo de alguna manera también. ¿Cómo lo ves? Y una segunda pregunta a propósito de algo que has dicho al principio: ¿cómo se puede mejorar la capacidad logística de Málaga? Porque creo que has dicho que es mejorable, ¿no? Pues, a ver, desafortunadamente me gustaría tenerla, pero no tengo la bola de cristal. Yo creo, a ver, la película del consumo va por barrios, ¿vale? Dependerá mucho de cómo evolucionen los ERTEs actuales que hay. Pues, oye, como venimos comentando, Málaga es una ciudad que venía con una evolución muy positiva. Probablemente la recuperación sea mucho más rápida que en otras capitales o en otros lugares de España, y eso incidirá en el grado de consumo. Con lo cual, esperemos, por lo menos, yo creo que de cara o en Málaga,
La verdad es que ayer, que fue el primer día, ha habido buenos números de afluencias y veremos las ventas, pero bueno, por lo menos ha habido movimiento en nuestro centro comercial. De ahí es esperable que haya, evidentemente, como dices, un consumo algo mayor en verano por la explosión de libertad que vamos a tener, o la sensación de libertad que vamos a tener, y luego habrá que ver cómo evoluciona después del verano. Pero yo creo que para las épocas de Black Friday y Navidades, el consumo debería estar en Málaga recuperado para progresivamente también en el 2021 alcanzar niveles de antes de la crisis. Eso es un poco la idea, que no serán los 18 meses que está diciendo todo el mundo probablemente en Málaga, pero pues de aquí al verano que viene probablemente deberíamos tener unos niveles de consumo similares a precrisis. Eso por un lado. ¿Y cómo podemos mejorar? Pues la verdad es que desde el punto de vista de Málaga hay dos vías que nosotros creemos fundamentales. Por un lado, dada la obsolescencia de la cartera logística en Málaga, ¿vale? Pues también se va a requerir mucha flexibilidad de cara a remodelar ciertos proyectos y que siempre son complicados. Y luego hay una serie de bancos de suelo entre diferentes administraciones que van a requerir la unión de acción y la flexibilidad también para que evolucionen esos suelos desde el punto de vista urbanístico, se desarrollen y a partir de ahí pues puedan venir proyectos logísticos muy necesarios, porque todo ese crecimiento, toda esa atracción que está produciendo Málaga y que viene produciendo la Costa del Sol va a generar mucha necesidad logística. Y no encuentras, hay algunos proyectos en la región importantes, pero al final los logísticos donde quieren estar presentes es en el área metropolitana de Málaga, en la zona aeroportuaria principalmente, y desde ahí con toda la conexión a la provincia y con toda la conexión a la Costa del Sol, con el nivel tan amplio de habitantes que tenemos, pues hacer una distribución lo más rápida posible. Entonces, a partir de ahí se pueden generar oportunidades, pues eso, con esa gestión que viene encallada desde hace tiempo en algunos suelos existentes, o la creación de algunos nuevos ámbitos que pueden ser totalmente válidos de cara a la implantación de proyectos logísticos en Málaga. Rosa, una cuestión recogiendo, digamos, la propuesta lanzada por Tomás. ¿Hay prevención del ayuntamiento a poner a disposición de los promotores suelo público? Bueno, yo creo que el suelo público que tenemos, ahí quizás mi compañero Raúl os lo podría explicar mejor. El suelo público que tenemos en el Ayuntamiento de Málaga es muy limitado, ¿no? Yo creo que ahora mismo en el que de alguna manera nos estamos reinventando, como decía Tomás, ¿no? Que hay que tomar medidas creativas, con lo cual, y más flexibles, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es cierto que el suelo público que tenemos disponible es muy limitado. Evidentemente estamos estudiando todas las opciones posibles de cómo podemos ayudar con esta situación, pero no hay mucho disponible. En Málaga se está apostando últimamente por lo que se llama urbanismo vertical y sobre todo por viviendas residenciales de lujo. Supongo que eso es porque se cree que es un atractivo para grandes inversores, o cómo se está desarrollando este tema. Por ejemplo, Tomás. ¿Te refieres a los proyectos que están haciéndose en residenciales de lujo en Málaga? Sí. Yo creo que es como te decía al principio de la charla, una tendencia natural. Creo que Málaga durante muchos años ha sido una ciudad que ha trabajado, que se ha esforzado y que ahora está recogiendo sus frutos. Y es que Málaga se ha convertido en un destino turístico internacional como ciudad. Antes era solamente la Costa del Sol y nosotros que tenemos interés en los dos lados lo vemos, ¿no? Antes era la costa y ahora Málaga se ha convertido en un destino en sí mismo. Y eso es porque se han hecho bien los deberes. Y en ese sentido, Rosa y Raúl, que están aquí, lo saben, el Ayuntamiento lleva muchos años trabajando para conseguir que Málaga se ponga a la vanguardia de las ciudades europeas. Y otras ciudades que lo han hecho mal, pues están precisamente perdiendo puntos frente a Málaga, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer desde las administraciones locales, como puede ser lo que hace el Ayuntamiento y lo que decía Rosa, que es flexibilidad, y lo que pedimos los promotores, que es intentar que el suelo público municipal
se ponga a disposición de promotores para hacer proyectos creativos. Lógicamente, todo lo que es las trabas administrativas o el proceso administrativo, simplificarlo, que lo estáis haciendo y muy bien, de verdad, no es porque estéis vosotros delante, lo digo en todos los foros. Y cuando tengo que decir algo malo, lo digo. Y Raúl lo sabe y si me escucha, cuando he tenido que decir cosas malas, las digo. Pero en este caso lo estáis haciendo muy bien en la primera ocupación por ocupación responsable y otras tantas cosas, ¿no? Una cosa es a nivel local, otra cosa es a nivel regional, que es los planeamientos regionales, ¿no? Que tenemos que empezar a hacer planeamientos pensados para el futuro, no pensados al pasado, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, la flexibilidad sobre nuevos tipos de vivienda, sobre nuevos modos de consumo, etcétera. Y luego otro importante es, muy importante, el tema fiscal, que esto es algo que estamos cansados de decirlo aquí, ¿no? Tenemos aquí al lado un vecino que es Portugal, que tiene una normativa fiscal que es infinitamente más positiva y mucho más beneficiosa que la nuestra, y estamos compitiendo con ellos no solo en destino turístico o en destino de inmobiliario. No solamente tenemos que hacer mejor producto o intentar hacerlo un poquito más barato, sino que además tenemos que superar el problema fiscal o la diferencia fiscal que tenemos con ellos, ¿no? Con lo cual el esfuerzo nuestro es triple para coger clientes que se nos escapan para Portugal, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, Málaga está consiguiendo atraer ese tipo de proyectos porque ha hecho los deberes. Y además es una tendencia que está para quedarse. Creo que el litoral malagueño, empezando con el proyecto de Picasso, de Metrovacesa y toda la térmica y todo lo que se está haciendo nuevo, va a ser ese tipo de producto. Yo, que soy un total convencido del urbanismo sostenible e inteligente, veo el litoral de Málaga como lo que en su día era el Diagonal Mar de Barcelona, que si lo conocéis, yo que crecí en Barcelona, recuerdo cuando hablaban de hacer torres en Diagonal Mar, aquello era como irse a 30 kilómetros de la ciudad. Era imposible. Yo que teóricamente sabía inmobiliario decía, está imposible que funcione. Y no solo funcionó, sino que se han puesto los precios por encima incluso que los barrios altos, ¿no? Yo creo que Málaga, en ese sentido, el litoral va a conseguir eso. El litoral va a conseguir hacer un producto de lujo que va a complementar al otro producto que tiene la ciudad, que no tiene que ser todo de lujo, que tiene que haber espacio para todos, pero que era necesario. Y Málaga como ciudad se lo merecía y lo va a conseguir con ese litoral. Solo una cosa por añadir, una cosa a lo que ha comentado Tomás, la parte del desarrollo residencial de lujo, yo creo que ha venido dado por la evolución de la ciudad, ¿no? Y por ir trabajando en que seamos más allá de esa ciudad turística que ya está absolutamente consolidada, sino trabajar en eso, en captar ese talento que hablábamos antes para que vengan a vivir a Málaga. Por ejemplo, yo creo que si algo bueno podemos sacar de esta situación de crisis ha sido el teletrabajo, es decir, durante estos 3 meses hemos estado utilizando herramientas que ya estaban ahí, las videoconferencias estaban allí, pero nadie lo usaba. Por poneros un ejemplo, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Málaga partíamos de 150 puestos de teletrabajo, en una semana alcanzamos los 1000, ahora ya tenemos 1600. Si eso lo hubiéramos querido hacer en una situación de no crisis, nos hubiera llevado años. Eso lo hemos hecho en apenas unas semanas, ¿no? Y creo que esta situación se puede trasladar al resto de empresas de prácticamente de todo el mundo, porque ahora mismo pues estamos haciendo este encuentro, esta jornada virtual que hemos hecho muchas a lo largo de estos meses. Creo que lo bueno de esto es que ya se va a quedar aquí, ¿no? Entonces, esa parte de gente que puede venir a trabajar a la ciudad de Málaga a través de un teletrabajo, con unas comunicaciones excepcionales a través de aeropuerto, ¿no? Estábamos, por enseguida lo volveremos a recuperar, ¿no? Conectados con 23 ciudades de Reino Unido al día, ¿no? 23 vuelos a las ciudades de Reino Unido. Creo que a nivel europeo, ¿no? Por centrarlo en lo más cercano, creo que Málaga va a tener tiene una situación de privilegio para captar ese talento. Evidentemente vienen profesionales, a lo mejor como nos encontramos muchas veces de Estados Unidos, de Canadá, que con sus ahorros en estas ciudades, pues evidentemente quieren una vivienda
dentro de, podríamos decir, de esta calificación de residencial de lujo, con lo cual yo creo que esto es una tendencia natural por la evolución que ha tenido la ciudad a lo largo de los últimos años. Y también creo que debemos aprovechar esa oportunidad para seguir evolucionando, no quedarnos aquí. Y creo que puede ser importante, ¿no? Absolutamente. Y ahondando en eso, Rosa, yo que tengo la suerte de viajar mucho y tener oficinas en diferentes ciudades y sobre todo que he crecido fuera y que soy malagueño de adopción, os tengo que decir que a lo mejor los malagueños no os dais cuenta de lo que ha cambiado la ciudad. Pero la ciudad es espectacular lo que ha sido en los últimos 10 años. O sea, el cambio de la ciudad de Málaga y la inercia que tiene la ciudad de Málaga es espectacular. Y cuando los que venimos de fuera y lo hemos vivido, porque yo aquí en el año 2000 y he estado viendo intermitentemente, pero ya me afinqué definitivamente, os lo tengo que decir, es espectacular. Y es como un niño pequeño que lo ves crecer y no te das cuenta, ¿no? Pues eso es lo mismo que os pasa a veces a los malagueños. Cuando os oigo quejarse de la ciudad, os lo digo de verdad, o sea, es espectacular lo que ha hecho la ciudad en los últimos 10 años. Y la inercia que tiene, la tendencia que tiene, si la sabemos aprovechar bien, es brutal. La verdad es que es increíble lo que ha evolucionado la ciudad. Yo tuve la suerte de comentar con el alcalde en la reinauguración del Arios, del centro comercial. Tuve la suerte de comentar con él, estábamos ahí en ese entorno político de la creación del actual gobierno y yo le decía, digo, deberías enseñar a todos lo que es progresismo. Lo que es progresismo, le decía al alcalde, oye, esto así se progresa. Y es para quitar el sombrero. La verdad es que un poco con el que todas las corporaciones municipales de todas las diferentes elecciones ha ido con el mismo objetivo de evolución de la ciudad desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista residencial, inmobiliario, económico, que es, como decía, para quitarse el sombrero. La verdad es que es un trabajo encomiable y que ojalá tomen nota muchas otras localidades. Absolutamente. Bueno, hablando del alcalde, por cierto, él tiene sobre estas historias dos obsesiones. Una es la creación de edificios de oficinas, ligadas al sector tecnológico, y otra es la construcción de edificios para alquileres asequibles y de larga estancia, que en Málaga están dejando de haber. Me gustaría saber si creéis que estas dos ideas tienen mercado en Málaga. Es que tienen que tenerlo. O sea, yo creo que esto es como hablar de coches eléctricos o de economía sostenible. Es que tienen que tenerlo, es que el mercado va para allí. O sea, el mundo de la oficina cambia radicalmente. Luis lo sabe porque en su casa saben mucho de esto, además. Las oficinas tradicionales, tal y como se habían vivido históricamente, están en un cambio brutal. Vamos hacia espacios flexibles, espacios que atraen el talento emprendedor que hablábamos antes y también otra vez ahí, Rosa, flexibilidad, porque a veces la normativa es un pelín estricta en cuanto a la utilización de espacios, en cuanto a etcétera. Y sí, tiene muchísima cabida, José Ramón, sin lugar a dudas, la parte de oficinas y en la parte de alquileres, pues lo que decíamos antes, es que el mundo ha cambiado y las nuevas generaciones no quieren comprar. No pueden y no quieren. Con lo cual, los alquileres es sí o sí. Hay ciudades países como Dinamarca o Suiza en el que casi el 60%, el 58% en el caso de Dinamarca, su parque de viviendas es en alquiler y aquí es a la inversa. Pero la tendencia es muy fuerte aquí y vamos cada vez a más, ¿no? Y la tendencia es ir hacia el derecho de uso, hacia la utilización en lugar de a la propiedad, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a la legislación. Que no tengamos tanta rigidez en la legislación de alquileres, por ejemplo. Que no tengamos tanta rigidez en la legislación de duraciones. Tiene que ser mucho más flexible todo. Y confiar en que los empresarios hacemos las cosas bien. Yo creo que el mercado es sabio y el mercado no compra lo que no quiere. Y si se nos da un poquito más de flexibilidad a los empresarios, sabremos adaptar el producto al mercado. Sí, es que desde el punto de vista de oficinas, de un inversor institucional, Málaga nunca ha estado en el radar, siempre ha sido Madrid y Barcelona dentro de España. Bueno, pero poco a poco se va a ir creando esa tendencia en la medida en que vaya evolucionando pues ese sector tecnológico del que hablábamos inicialmente o la atracción de talento de otras actividades y que
pues yo lo ha comentado Tomás, de lo mucho que está cambiando el mundo de oficinas y que todo ahora hay que tener un espacio como servicio, no es un espacio como alquiler y punto, sino que tienes que dar una serie de servicios. Todo eso de manera conjunta hará que haya inversión dentro del sector de oficinas y que ese talento se vea acomodado en esos espacios que requieren. La verdad es que eso poco a poco habrá que ir evolucionando. También, pues eso, flexibilidad en las reformas de posibles edificios o en la creación de los nuevos planes, etcétera, etcétera. Y esto a nivel de urbanismo, Luis, genera lo que pasa en muchas ciudades, que es que la evolución histórica era, el centro de la ciudad era para viviendas. Con el tiempo se fueron instalando oficinas y el tejido urbano desapareció, el tejido urbano histórico, ¿no? Porque era solo oficinas. Ahora, con la necesidad de nuevos espacios, con diferentes tipos de infraestructuras, se están generando, como en el caso de Barcelona en 22 Arroba o en Hamburgo Hafen City, otros lugares, se están generando espacios de oficinas preparados para las nuevas tendencias y se está recuperando el centro de la ciudad como espacio urbano y de comunidad. Y eso va a pasar en Málaga también. Creo que el centro, hay calles que sí que están preparadas para ser oficinas, pero hay muchas calles que se han utilizado como oficinas en los últimos años que probablemente van a acabar reconvirtiéndose de nuevo en un tejido social y para utilización residencial, ¿no? Probablemente. Ahí, a propósito también de los trámites administrativos, hay un asistente al evento, Carlos Ramallo, que es abogado, que pregunta al ayuntamiento si se tiene conciencia por parte de los ayuntamientos de los problemas que tienen los inversores debido a la burocracia administrativa, que dice que ralentiza la recuperación de la inversión. Y si se prevén otras vías legales por parte del ayuntamiento para acelerar y no espantar al inversor. Bueno, realmente yo creo que somos plenamente conscientes, ¿no?, de esa burocracia administrativa y, de hecho, pues desde el área de urbanismo yo creo que están haciendo un excelente trabajo para intentar bueno, pues darle celeridad a todos estos trámites para todo lo relacionado con los inversores. Y, de hecho, ahí tenemos nuestra oficina del inversor, que cuando recibimos a una delegación de inversores o a un posible inversor en un área concreto, una de nuestras funciones principales es ayudarle con todo esto, sobre todo cuando vienen de países bueno, que no europeos o no occidentales, en el que esta burocracia puede ser realmente difícil. Pues sí que intentamos ayudarles en todo esto, somos conscientes y realmente estamos intentando mejorar, ¿no? Desde el área de urbanismo yo creo que a lo largo de esta crisis también han hecho un esfuerzo con la digitalización estupendo, ¿no? Y no han parado, ¿no? Han hecho cosas pioneras, las mesas de contratación han sido online a través de virtuales, ¿no? Entonces sí, estamos trabajando en reducir esos plazos, ¿no? Porque sí que nos enfrentamos cada día a estos proyectos de inversión que si se alargan en el tiempo de alguna manera dejan de ser rentables, ¿no? Entonces, bueno, sí que estamos trabajando en ello. Okay. Hay otra pregunta de Juan Chasta, arquitecto, que dice: en relación a la polémica actuación del Gobierno central y a las distintas medidas económicas y fiscales que están implantando y pretenden implantar, donde ya hay fugas de capitales, ¿creen que va a afectar al desarrollo de Málaga y provincia, incluso a la llegada del público extranjero? Bueno, yo creo que evidentemente hay algunas medidas que no nos benefician, ¿no? Pero ni a Málaga ni a ninguna otra ciudad española, ¿no? Realmente en algunos momentos yo siempre digo que nos lo están poniendo realmente difícil. El tema de la reactivación no nos lo están poniendo fácil, pero aún así yo tengo que decir que no partimos de cero, ¿no? Que Málaga es un destino consolidado, afortunadamente que tenemos una marca Málaga como ciudad, hablo ahora, muy potente, y
y no partimos de cero, no tenemos que convencer que Málaga es una ciudad, por todo lo que hemos venido comentando a lo largo de esta mañana, ¿no? Que es una ciudad excepcional de calidad de vida, de comunicaciones, de infraestructura. No sé quién decía antes, Tomás, creo, ¿no? Que el producto ya lo tenemos, con lo cual partimos de esa base y, por supuesto, si nos lo ponen difícil, pues claro que nos afecta, pero yo creo que tenemos herramientas, un poco volviendo a la colaboración público-privada, público-público, tenemos herramientas suficientes para, bueno, pues para... yo creo que ahora la idea no es reactivar la economía, sino reactivar la economía lo antes posible. Entonces yo creo que de alguna manera partimos con ventaja y bueno, pues estamos funcionando no al 100%, yo diría al 500%, todos los agentes implicados en la ciudad y yo confío en que nos afecte, ese tipo de medidas nos afecte lo menos posible, ¿no? Ok. Esta semana o la pasada, no recuerdo, una consultora inmobiliaria decía que está habiendo un cambio en el gusto de los compradores, que prefieren viviendas más soleadas, con terraza, un poco alejadas de los centros de la ciudad. ¿Se está desplazando el atractivo hacia ciudades más pequeñas del área metropolitana? ¿Cómo veis esto? Yo creo que esto es un poquito el cortoplacismo del COVID, ¿no? Después del COVID, todo el mundo, el que no tenía jardín grande o terraza grande, se ha dado cuenta que quería una terraza y un jardín, ¿no? Y se ha dado cuenta que le da miedo el centro de la ciudad porque hay mucha gente. Yo no creo que eso sea una tendencia significativa. Creo que a corto plazo sí, habrá casos puntuales, mucha gente que está entendiendo que hay otra forma de vivir, pero también está entrando mucha gente desde abajo que son muy urbanos y que siguen queriendo vivir en el centro de las ciudades, ¿no? Creo que es una evolución natural vital. Yo creo que no va a haber cambios exagerados en el tipo de producto que se va a pedir y que hay que ser en ese sentido sereno y cauto y entender que obviamente el coronavirus y el COVID es algo que va a cambiar, nos va a cambiar a todos nuestra forma de entender la vida porque nunca habíamos pasado por esto, pero tampoco va a ser un cambio tan radical. A corto plazo sí, pero no va a ser tan radical. Es probable que hayan medidas que estamos ahora viviendo, igual que en el 11S, los aeropuertos, de forma inmediata se puso la seguridad y ya se ha quedado y nadie se queja ya de la seguridad de los aeropuertos, pues a lo mejor encontraremos medidas que se están implantando ahora que acaben quedándose con mayor o menor rigor científico, ¿no? Pero en términos generales creo que es una evolución natural histórica, ¿no? A ciertas edades pues prefieres otro tipo de vivienda y en ciertas edades prefieres un entorno más urbano. La incertidumbre también que ha generado la crisis sanitaria sobre el futuro económico está haciendo que descienda el volumen de hipotecas firmadas. ¿Es un síntoma de que se está retrayendo la demanda o es algo coyuntural? ¿Cómo lo veis? Si me dejáis contestar que lo estoy viviendo en mis carnes, es un síntoma de que los bancos están prudentes. Es así de sencillo. O sea, los bancos aprendieron muchísimo en el año 2008. No las vieron venir. En el 2010 todos se dieron un batacazo tremendo y ahora han empezado a tomar medidas incluso antes que el coronavirus, ¿no? Cuando han empezado a ver el más mínimo síntoma de cambio de tendencia o de disminución de leads o de mínima ralentización del ciclo inmobiliario, se han puesto mucho más fuertes y mucho más exigentes con las condiciones. Pero precisamente estamos en una crisis también de liquidez, es decir, la financiación debería fluir más, ¿no? Porque claro, no hay ingresos, nadie tiene ingresos de ningún tipo, lo que hace falta ahora es financiación. Yo creo que ese es el corto plazo. El corto plazo hay crisis de liquidez. Si lo miras en macro, no. El ahorro de las familias en los últimos años ha crecido muchísimo. De hecho, estamos en niveles de ahorro un 60% por encima de lo que estábamos cuando la crisis financiera, ¿no? Luego, a nivel económico, sabemos que se está inyectando 3 veces más de dinero en estos 2 meses en la economía que lo que se inyectó en la crisis financiera internacional, ¿no? Yo creo que aquí, además, estamos teniendo un arma de doble filo. Yo creo que muchos de los sectores empresariales y económicos pedimos que se nos ayude, pedimos que hay de lo nuestro, y creo que tenemos que ser un poquito prudentes con eso. Porque a mí, con todo el respeto del mundo por el dinero público, que lo respeto y mucho, creo que si permitimos ingentes inyecciones de dinero en el sector privado, podemos acabar con una seminacionalización de muchos sectores
productivos claves que a medio plazo nos van a curar la herida, pero a largo plazo va a ser perjudicial para la economía. Entonces, creo que ahí tenemos también que ser los empresarios responsables y no levantar la mano cada vez que tengamos un problema. Sí que hay un sector que sin duda tiene que ser apoyado, que es el sector de los autónomos, de las pymes que realmente lo están pasando mal, la restauración. Los hoteleros probablemente necesitarán flexibilización fiscal para poder salvar el año. Creo que tenemos que ir por la vía de pedir a las administraciones que nos ayuden en flexibilización fiscal y en otro tipo de medidas, más que la inyección masiva de capital en el sistema, que al final es inyectar de clenbuterol en una economía que a corto plazo te la cura, pero a medio y largo puede ser que genere otras patologías, que no sean el COVID ni la falta de liquidez, pero generará otras patologías que pueden ser más perjudiciales incluso que la actual. De acuerdo. Y ya para terminar, si os parece, imaginaos que soy un inversor, es decir, ¿en qué debería invertir mi dinero en Málaga? A los tres. Pues empiezo yo si quieres, José Ramón. La verdad es que yo creo que ha quedado bien claro que tienes una amalgama de posibilidades bastante amplias, dependiendo de lo que quieras hacer y cuál sea tu perfil inversor. Tienes capacidad para invertir en residencial y en distinta tipología de residencial. La verdad es que cualquier inversión logística a corto y medio plazo puede ser bastante positiva y rentable, porque la demanda de los operadores y del sector logístico está ahí, con lo cual ese debería ser una inversión relativamente segura también, ¿vale? Y luego tienes por otro lado en retail, que es donde los inversores se están posicionando de manera más prudente, ¿vale? Pero bueno, pues en la medida que vaya evolucionando la economía, lleguen algunas de esas ayudas temporales, estoy totalmente de acuerdo con Tomás, de que estas ayudas tienen que ser temporales y muy puntuales, si no vamos a crear eso, pues un país seminacionalizado que vamos a perder muchísima competitividad con respecto a lo que veníamos haciendo. Y ahí también vas a tener posibilidades y luego, como hemos comentado, dentro del sector terciario, actividad oficinas, pues puede haber mucho inversor interesado en ir creando la necesidad de espacio que hace falta y que, como tú decías, demanda el alcalde en Málaga para acoger a todo ese sector inicialmente tecnológico, que es lo que estamos viendo que está demandándose a día de hoy por la captación de talento que se está produciendo, pero que evolucionará con todas esas startups y pequeño comercio que se vaya creando. Bueno, yo por añadir un poco a lo que ha dicho Luis, evidentemente yo estoy absolutamente de acuerdo. El tema residencial, logístico, retail está claro. Sí que me gustaría también dejar encima de la mesa que las oportunidades en inversión de equipamiento hotelero yo creo que van a seguir siendo interesantes en la ciudad. Y también, bueno, antes hablábamos, por también comentarlo, el tema de emprendimiento, de startups. Estamos trabajando, una de las medidas de reactivación que queremos, con la que llevamos ya trabajando hace algún tiempo, es el tema del emprendimiento, la formación y el empleo. La idea es a todos esos puestos de trabajo que de alguna manera se han perdido o se han paralizado en hoteles, restaurantes, en comercios, pues de alguna manera dar una oportunidad a ese reciclaje, ¿no? Y que sirvan un poco como situación para cambiar de sector a aquellos que lo necesiten. Me imagino que habéis oído en los últimos días el challenge que hoy se comunica el ganador. Casi 400 personas han participado en un hackathon y un concurso que hemos lanzado, y os puedo decir que las presentaciones en las cuales yo he estado como jurado son realmente interesantes. Entonces, a mí me gustaría que todas esas startups, autónomos, proyectos emprendedores, como lo queramos llamar, que siguieran adelante y que se convirtieran en nuevos nichos de trabajo que generasen nuevas inversiones, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Ojalá cuando tengamos una jornada de estas podamos hablar de inversiones más allá de turismo, logística, pues tanto tecnológicas que ya existen, como nichos de mercado en los que Málaga pudiera ser una ciudad de referencia, ¿no? Estamos trabajando en ello y bueno, yo creo que oportunidades hay en la ciudad
y bueno, y creo que seguirá habiendo nuevas, ¿no? Luis, por ejemplo. Ah, no, Luis, no, queda Tomás, perdón. Sí, bueno, yo Bueno, comentar al hilo de lo que ha comentado también Rosa, yo creo que, y que no he comentado, también habrá una posibilidad, no te tienes por qué decidir en tu inversión en un sector específico, sino que habrá posibilidad probablemente de que vaya a haber espacios de usos mixtos, ¿vale? Claramente donde se va a destinar mucha inversión, donde de nuevo, desde el punto de vista urbanístico, se va a requerir cierta flexibilidad, pero que probablemente esos sean los espacios de futuro con respecto a lo que comentábamos, de que van a tener que llevar un servicio incorporado, van a tener diferentes usos de residencial, de oficinas, probablemente algo comercial, etcétera, etcétera, o residencias de estudiantes, en fin, tiene un montón de sentido el hacer también o el probar esas inversiones de usos mixtos. Tomás, por último. Sí, en la línea de lo que dicen Luis y Rosa, ¿no? Yo creo que lo importante es invertir. ¿En dónde? No importa, pero que no tengamos miedo, que invirtamos, que sigamos apostando por la ciudad y por la economía, que en la medida que podamos, obviamente, hay mucha gente que lo está pasando mal y empresarios que lo están sufriendo mucho, pero en la medida que podamos, sigamos invirtiendo. Creo mucho en los alternativos, como decía Luis, e insisto, quizá soy demasiado evangelizador con este concepto, pero creo que el mundo ha cambiado desde hace unos años y que tenemos que generar nuevos productos para una nueva demanda, y los usos mixtos, como decía Luis, es lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de invertir en student housing, en co-livings, en apartamentos en alquiler con micro-living, conceptos distintos que hasta ahora quizá no eran tan tradicionales, pero que es lo que va a generar más flexibilidad y más liquidez en el mercado. Muy bien, muchas gracias a los tres. Ya a modo de conclusión me he apuntado algunas ideas que voy a pasar a leer. Málaga es un polo de atracción de los más dinámicos del sur de Europa. Es un destino para visitar, para vivir y para invertir. Málaga tiene infraestructura y producto y un tejido preparado para la reactivación. Se puede hacer negocio sin necesidad de pelotazos. La administración no tiene que tener miedo a poner suelo público a disposición de los promotores. El mundo post-COVID será distinto, pero será también un mundo de oportunidades. En Málaga no harán falta 18 meses para recuperar el consumo, porque de aquí al verano que viene tendremos ya la recuperación. Málaga coge el tipo de propuestas de residencial de lujo porque ha hecho los deberes. Y una idea que me ha parecido interesante es la recuperación del centro de la ciudad para espacio urbano y comunidad en un futuro. También la concejala, respondiendo a una pregunta de un lector, ha dicho que somos conscientes de la burocracia y se intenta agilizar los trámites al inversor. Bueno, yo creo que ha sido un debate enriquecedor. Espero que a los asistentes les haya arrojado algo de luz a esta situación. Les doy las gracias por asistir. Y lo mismo que a los ponentes, ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.